Muy bien, como mencionó amablemente el ingeniero, yo soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una escuela bastante importante en ingeniería biomédica. Ha sido una universidad que ha puesto en el mapa la ingeniería biomédica por más de 40 años en México y pues es un líder de opinión en esta área, ¿no? Yo vengo de México. Muy bien. Quisiera empezar esta plática, y de hecho el título de la plática es Ingeniería Biomédica y el escenario postpandémico. Y quisiera empezar viendo un par de escenas, un par de figuras, un par de imágenes que nos van a evocar muchas cosas, ¿no? Estamos viviendo el verano y cada vez que hablamos del verano, pues pensamos en una escena como esta, ¿no? La playa, el solecito, ¿sí? Pasarla muy a gusto con los amigos, con la familia, ¿no? Esto cambió drásticamente, ¿no? El año pasado, donde todavía pues, existe la playa, está el solecito, pero ya no estamos ahí, ya no estamos juntos, ¿no? O sea, de un año acá, ¿sí? En el transcurso de ese año, el cambio fue radical, ¿no? Y nos agarró por sorpresa, a todo el mundo, a todos, ¿no? Entonces, esto es una situación muy importante a considerar porque no importa, en este momento no importa si somos ingenieros biomédicos o si somos eh, médicos o si somos, no sé, arquitectos o cualquier profesión que tengamos. Este suceso nos impactó y nos cambió. Entonces, la idea de esta charla es proporcionar, proporcionarles a ustedes algunos elementos que yo he identificado que van de alguna manera a impactar nuestro futuro inmediato y posterior al efecto de esta pandemia. Entonces empezamos así con imágenes agradables para poder abordar los temas más trascendentes. Muy bien, yo quiero exponerles cuatro tipos de factores para que nosotros pensemos en escenarios pospandémicos dentro del entorno de ingeniería biomédica. ¿Sí? Estos factores están involucrando, a mi juicio, la mayor cantidad posible de elementos que nos permita comprender hacia dónde nos dirigimos como ingenieros biomédicos. Estos cuatro factores incluyen el entorno en el cual nos movemos, obviamente la salud, ¿sí? como eje rector de nuestras funciones, la tecnología componente principal para el desarrollo de nuestras funciones y las capacidades y habilidades que deberíamos o que debemos tener, ¿no? Una vez que salgamos de este momento, ¿no? De este periodo. Les voy a hablar de cosas que probablemente no sean no tengan mucha relación aparente con el tema de ingeniería biomédica y que muy probablemente no sean de su manejo continuo. Les voy a hablar de geopolítica, les voy a hablar de economía, les voy a hablar de sociedad, les voy a hablar de cosas que entran en juego, ¿sí? Y que están metidas en estos cuatro factores y que además van a determinar de alguna manera estos escenarios posibles pospandémicos para nosotros los ingenieros biomédicos. Entonces, empezamos con el entorno, con el factor de entorno. Quiero presentarles aquí una referencia muy interesante por parte de la CEPAL, Comisión Económica, Consejo Económico para América Latina, donde habla sobre el crecimiento o las proyecciones, más bien las proyecciones posibles de América Latina posteriores a esta situación pandémica. Por un lado, se habla de que en 2021, en este año, se elevó la estimación de crecimiento regional hacia América Latina y el Caribe, ¿no? A un 5.2% como consecuencia del rebote, ¿sí? Del 2020. Si nosotros nos ponemos a ver desde un punto de vista económico, ¿cuál fue el efecto de la pandemia en el 2020? El efecto fue una retracción en la economía. ¿Sí? Se pararon muchos de los comercios, las
cadenas de suministro también sufrieron retrasos, ¿sí? Y todo eso le pega a la economía. En un grado macro, esto se ve reflejado en un retroceso, en una disminución del crecimiento. En el 2021 se ve una recuperación bastante interesante, ¿sí? Pero hay que verla con calma, ahorita les muestro más datos, ¿sí? Hay que verlo un poquito con calma porque finalmente se esperaba esta recuperación debido al retroceso provocado por el COVID, ¿no? Sin embargo, este 5.2% que aparentemente se ve bastante decente, pues no logra obtener una sostenibilidad, es decir, no logra que los países de la región puedan continuar una tendencia ascendente en su crecimiento económico debido a una serie de factores de los cuales pues vamos a platicarlos en un momento más, ¿no? Ahora bien, en 2022 se prevé un crecimiento de 2.9, es lo que les estaba comentando hace rato, 2.9% en promedio, ¿no? Y eso implica una desaceleración con respecto a 2021. La idea de que los países tengan un crecimiento sostenible es que vaya subiendo esa estimación, aunque sea muy poquito, ¿sí? Por ejemplo, si en 2021 creciendo 5.2, para que sea sostenible, en 2022 tendría que crecer por lo menos en 5.21, vamos a ponerlo así, lo un mínimo, ¿no? Pero se nota un decremento prácticamente a la mitad, ¿sí? Entonces, eso implica que la economía de nuestra región va a tener una desaceleración, es decir, no se va a tener elementos suficientes para poder generar riqueza a nivel regional. Y esto es reportado por este documento de la CEPAL. Tomamos un poquito estos datos con mayor calma. Aquí les presento una parte de los 33 países de la región América Latina y el Caribe, donde se colocan las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2020, ¿sí? Y las proyecciones para 2021 y 2022. Este documento salió a principios de este año, por eso se podía hablar de proyecciones. Y vamos a enfocarnos en 4 casos que a mi juicio son bastante interesantes. El primero es Argentina, ¿sí? Si nos fijamos en la tabla, Argentina tiene un retroceso de 9.9% en 2020, un retroceso de 9.9% en 2020, para que en 2021 subiera a 6.3%. Pero aquí lo importante es la proyección hacia el 2022, 2.7%. O sea, la tercera parte aproximadamente, ¿sí?, del crecimiento con respecto al año actual. ¿Por qué se da esto? Porque en Argentina, por ejemplo, si se dan cuenta en esta tabla, salvo Panamá, Perú y Venezuela, que son los países que tienen 2 cifras en su tasa de crecimiento en 2020, negativas además, ¿sí? Aquí Argentina ha tenido que lidiar con muchos problemas con respecto a los resguardos, con respecto a la situación de la pandemia interna, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en estos documentos, en estos crecimientos, ¿no?, en estos porcentajes. El segundo país que quiero ver es Brasil, ¿sí? Brasil tuvo un 4.1% negativo de crecimiento en 2020. En 2021 se previó un 4.5% y para el 2022 un 2.3%. Fíjense, para el 2022 el crecimiento de Brasil es menor que el crecimiento de Argentina. Sin embargo, la desaceleración de la economía brasileña en 2020 fue mucho menor a la Argentina. Son en contextos distintos, a pesar de que están en la misma región, ¿sí? Esos datos son interesantes de analizar y lo que queremos es ver hacia dónde están dirigiéndose las economías de estos países con la intención de salir de la problemática económica que planteó la pandemia. El tercer caso es Colombia, ¿no? Aquí podemos ver que en 2020, de acuerdo a esta referencia, en Colombia hubo un retroceso del 6.8% en su economía, ¿sí? Para el 2021, este año, se previó un avance del 5.4%, y para el 2022
se prevé un avance de 3.8%, por encima de Argentina y de Brasil. ¿Por qué se dan estos datos? ¿No? ¿Por qué se dan estos valores? ¿Sí? Insisto, hay una cantidad de factores que determinan el posible crecimiento de los países, y en el caso del 2022 en particular, estos factores están siendo, están teniendo estas predicciones debido a la forma en que se abordó la pandemia en el año 2020. Entonces pareciera que en algunos lugares las acciones que se realizaron no fueron tan negativas, ¿no? Y permitieron de alguna manera pues tener una dinámica en la economía de cada uno de los países, ¿no? Por esa razón podemos encontrar estas diferencias en estos datos, ¿no? Finalmente, pues en mi país, en México, en el año 2020 tuvimos un retroceso bastante fuerte del 8.3%. Para el 2021 se nos pronosticó un crecimiento del 5.8%, y para el 2022 un 3.2%. ¿Sí? Igual, la forma en que se maneja la pandemia, las políticas económicas del país, una serie de factores pues determinan estos valores. Ahora, ¿qué significan estos números? ¿No? En general, en la parte de arriba dice que en América Latina y el Caribe en promedio, en 2020 tuvo un retroceso del 6.8%, en 2021 en promedio va a tener una tasa de crecimiento del 5.2%, y para el 2022 esa tasa de crecimiento va a bajar a 2.9%. ¿Sí? Lo que quiere decir esto es que el rebote de este año en la economía, como consecuencia de todos los acuerdos que se han hecho y todas las ayudas que se han obtenido, van a dejar de tener efecto para el 2022, y es donde nosotros, por nosotros mismos, tenemos que continuar con el esfuerzo para reponer el retraso económico que sufrimos en 2020. El 2.9 pues es un valor bastante bajo, un valor que demanda muchos retos, muchos condicionamientos, los cuales vamos a tener que estar abordando a lo largo, no nada más del 2022, sino del 2022 para adelante, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los posibles escenarios post-pandemia para América Latina? En este documento del 2021, ¿sí? Los autores plantean varios escenarios muy interesantes y de los cuales pues debemos estar conscientes, ¿no? Uno de los posibles escenarios es la discusión geopolítica global alrededor de la gestión de los recursos naturales. El modelo económico de nuestra región se fundamenta en lo que se llama la extracción de materia prima. Sabemos que en nuestros países lo que somos ricos es precisamente en materia prima, y de alguna manera esta materia prima ha permitido que pudiésemos tener negociaciones con aquellos países que tienen tecnología o que tienen la manera de convertir esta materia prima en productos. Entonces, a pesar de que en los últimos años varios de los países de nuestra región han sobresalido en desarrollos tecnológicos, el modelo sigue siendo prevalente, el modelo extraccionista sigue siendo prevalente. Y la idea de que post pandemia América Latina pueda cambiar ese modelo extraccionista, esa relación de yo te doy materia prima y tú me entregas tecnología o me entregas formas de desarrollar mis productos, ¿sí? Ese cambio se plantea en un escenario bastante optimista post-pandémico. Sin embargo, hay una cantidad de elementos que de alguna manera van a limitar esa posibilidad, ¿no? Uno de ellos es el papel del Estado-nación, es decir, el papel del gobierno dentro del escenario post-pandémico. Hemos sido testigos que en el año 2020 los gobiernos de nuestros países han tomado decisiones que nos han afectado a manera personal y de forma como sociedad, ¿no? Esta situación pues se esperaba que sucediera, dado que el gobierno de alguna manera, por la forma en que nos estamos organizados, pues debe de ocuparse en proponer soluciones a la problemática que se nos presentó, ¿no? En algunos países este protagonismo fue mucho más evidente que en otros, ¿no? Y la intervención del gobierno en las actividades económicas pues se vio más que evidente al momento de los encierros. Entonces,
uno de esos escenarios post-pandemia para América Latina es que el Estado siga teniendo ese protagonismo y siga desarrollando acciones intervencionistas. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero el punto es que va a continuar esta situación. Relacionado con estos dos puntos, tenemos también esta situación de la sostenibilidad o sustentabilidad y la crisis ambiental. La extracción excesiva de recursos naturales en nuestra región y seguramente en todas las demás regiones que tengan recursos naturales, determina, ¿sí?, la naturaleza de la crisis ambiental en la que se está pasando, ¿no? Entonces, esta situación incluso ha sido materia de trabajo de la ONU a través de un programa de metas de sostenibilidad global, del cual hablaremos un momento más, ¿sí? Y de alguna forma ha involucrado a todos los países que son miembros de la ONU para tomar acción, ¿no? Entonces, este escenario post-pandémico también dice que esta situación se va a ver todavía más evidenciada, ¿no? Otra situación que se va a tener que analizar y que se va a tener que atender es que de aquí en adelante las emergencias a corto plazo se tendrán que resolver con los recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Y bueno, yo aquí me permitiría comentar de que en el caso de nuestra región, de América Latina y el Caribe, pues estas emergencias, más que emergencias, son prevalencias, ¿no? Tenemos todos los años temporada de huracanes, la mayoría de nuestros países padecemos de terremotos y sismos, ni hablemos de la situación social por la cual pasamos muchos de nosotros, etcétera. Entonces esas emergencias que son a corto plazo, suceden de un minuto a otro, de un momento a otro, pues se van resolviendo con los recursos que tenemos a nuestra disposición. En el escenario post pandemia, de acuerdo a nuestros autores, esto va a seguir presentándose, ¿no? China juega un papel muy importante en el desarrollo económico de la región, ¿sí? Si ustedes dedican unos minutos a estudiar un poquito cuál ha sido el papel de China en el comercio exterior de la región, se van a dar cuenta de que poco a poco se ha encargado de monopolizarla, ¿sí? Antes teníamos el monopolio americano, el monopolio de Estados Unidos en nuestras relaciones comerciales. Ahora China, con un proyecto sumamente ambicioso que es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, donde incluye América Latina, está financiando proyectos importantísimos, megaproyectos en la región, que de alguna u otra forma van a determinar cuál va a ser su papel dentro de las economías de nuestros países. Y ese es un punto que nos va a afectar a todos, incluyendo a nosotros como ingenieros biomédicos, y lo vamos a ver un poquito también más adelante. Porque, alrededor de todos estos puntos, sí se ha también, digamos, puesto en la mesa una carta que de alguna manera trate de balancear todos estos escenarios que no son tan agradables, no son tan promisorios para nosotros, ¿no? Esta carta habla sobre el lograr una igualdad y solidaridad en la relación entre países centrales y periféricos. En geopolítica, los países centrales son aquellos que tienen mayor protagonismo en el desarrollo de los acontecimientos económicos y políticos, ¿sí? Aquí, en este momento, podríamos decir que los países centrales son China y Estados Unidos, porque son los que se están disputando el dominio del mundo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y los países periféricos somos los que estamos danzando alrededor de ellos y que estamos de alguna manera siendo influenciados por las acciones que ellos toman. Entonces, la idea de poder tener una relación de mayor igualdad y solidaridad también se ha estado metiendo dentro de estos escenarios, porque se han encontrado y nosotros nos hemos dado cuenta de que solos no podemos resolver el problema, y no importa dónde estemos, si estamos en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en China, no importa. Por nosotros mismos no podemos resolverlo. Entonces necesitamos esa relación, esa interrelación con los demás, ¿no? Sin embargo, esta carta que podría dar pie a cambiar de paradigma del modelo extraccionista, ¿sí? No, no va a lograrlo si no se cumple. Es decir, si no hay esta situación, si no se presentan escenarios de esta naturaleza, pues el cambio de sistema al modelo extraccionista pues no va a ser posible, ¿no?
Entonces se dan cuenta, el entorno sobre el cual nos movemos es complicado, es complejo y cambia muy rápido. Entonces, esos cambios de alguna forma afectan nuestras funciones, nuestro desarrollo como ingenieros biomédicos. Y tenemos que, de alguna manera, también ser conscientes de ellos, ¿no? No les pido que estudien a profundidad estos puntos, pero sí por lo menos tenerlos presentes, ¿no? Saber que están ahí. Ahora bien, con respecto a las tendencias post-pandemia en América Latina, pues vamos a encontrar tres elementos en común. Crisis económicas constantes, alta dependencia del modelo extraccionista y conflictos sociopolíticos. Es decir, nuestro entorno es dinámico con tendencias al caos. Y eso es con lo que tenemos que trabajar. Tenemos que encontrar maneras de sobrellevar esas crisis económicas que cada vez son más constantes y más pronunciadas. Tenemos que buscar formas creativas de trabajar y cambiar ese modelo extraccionista que nos permita tener una mejor participación dentro de la relación entre los países centrales y los países periféricos y que puedan dar lugar a esta solidaridad que habíamos platicado hace un momento. Ser conscientes de que los conflictos sociopolíticos son consecuencia precisamente del caos que estamos viviendo, no nada más por la pandemia, esto sí es histórico para nuestra región, pero que de alguna forma se vuelven más evidentes ahora, ¿no? Entonces, quizás se vuelven más evidentes porque somos conscientes de que existen, ¿no? Entonces, no perderlos de vista, ¿sí? Entonces, el entorno, para resumir esta parte, el entorno juega un papel sumamente importante en los escenarios post-pandémicos para nosotros. Ahora bien, vámonos con el factor de la salud. La OMS define a la salud como un estado de equilibrio físico, mental y emocional y no la ausencia de enfermedades, así a grosso modo, ¿no? Yo les planteo aquí un concepto, un mapa conceptual de estado de la salud a través del opuesto, el riesgo de muerte, ¿sí? Y no es porque sea catastrofista, sino porque finalmente la idea de tener o de proveer servicios de salud es evitar en la medida de lo posible este riesgo de muerte. Y en este contexto, pues hay cuatro componentes que influyen esta situación, ¿no? Uno es la infraestructura de nuestros sistemas de salud, otro es el financiamiento de los mismos, el recurso tecnológico con el cual estemos proveyendo los servicios de salud y el impacto social que estos servicios tienen. Para 2019, ¿sí? El Instituto de Mediciones de Salud presentó este cuadro en el cual vemos cuáles son los riesgos de muerte por causa más comunes, ¿no? A nivel global, ¿sí? Entonces podemos ver en el cuadro de su esquina superior izquierda, el IHD son enfermedades cardíacas. Tenemos también todo lo que son el stroke, que es los derrames, ¿sí? Las cosas que tienen que ver con los derrames. La diabetes y el Alzheimer han sido enfermedades que en los últimos años han tenido una mayor prevalencia, ¿sí? El HIV se ve también como una enfermedad de alta prevalencia entre el periodo del de 1990 a 2019. ¿Sí? Este cuadro lo que nos dice es que existen una gran cantidad de enfermedades por las cuales podemos morir, pero hay un grupo, una masa crítica de enfermedades que son más prevalentes que otras y que son las que están dominando el panorama del riesgo de muerte. Y por lo tanto son sobre las que tendremos que abocarnos, ¿sí? Para atender esta situación. Ojo, esto es 2019, es decir, antes de la pandemia, ¿sí? Bueno, algunos autores han tratado en 2021, finales de 2020, principios de 2021, han tratado de identificar cómo va a cambiar ese panorama para el 2060. A mí me encantan estos estudios porque el primero que vi fue del 2015 al 2030, después fue al 2050 y ahora es al 2060. ¿Sí? Para 2060, el concepto de carga de enfermedad, que significa cuáles van a ser aquellas enfermedades que más demanda van a tener en nuestros servicios de salud, ¿sí? Me dan los siguientes datos. 48 millones de muertes
por enfermedades de alto sufrimiento. Enfermedades de alto sufrimiento son aquellas en las cuales, a más de que son enfermedades crónicas, el paciente tiene una carga de sufrimiento muy alto. Entonces, pongo un ejemplo, la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Es una enfermedad que para ser atendida requiere, en la mayoría de los casos, hemodiálisis. Entonces, el paciente tiene que estar yendo 3-4 veces por semana, hacerse un tratamiento de hemodiálisis que dura entre 3 y 4 horas, que lo deja bastante debilitado, ¿sí? Que elimina también su salud mental, su salud emocional, y que el paciente sabe que esto lo va a requerir de por vida, a menos que tenga la posibilidad de tener un trasplante de riñón. Entonces, estas son enfermedades de alto sufrimiento. Entonces, con respecto al 2016, estas 48 millones de muertes representan un 87% de aumento, ¿sí?, en este tipo de enfermedades para el 2060. 83% de estas muertes van a estar sucediendo en países de bajos y medios ingresos. Ahora, aquí habrá que hacer una anotación. Hasta el 2019, un poquito antes, teníamos una lista de países de bajos y medios ingresos en función del Producto Interno Bruto. Después de la pandemia, esa lista seguramente cambió y los países de bajos y medios ingresos seguramente también aumentaron. ¿Sí? Tomarlo en cuenta. El 155% de incremento con respecto al 2016 de estas muertes va a estar en países de bajos ingresos. Es decir, en estos países, al 2060 va a haber este incremento de muertes por enfermedad de alto sufrimiento. Y estas muertes por enfermedades de alto sufrimiento se va a dar en las personas de 70 años o más, para tener un incremento de 183% con respecto a 2016. Y vemos, estas personas de 70 años o más son los que nacieron en la década de los 90, muy probablemente muchos de ustedes caigan en ese grupo de edad, ¿no? Entonces, esa carga de la enfermedad se está orientando hacia una nueva demografía, es una nueva geografía demográfica, donde las personas de los adultos mayores pues van a tener una prevalencia sobre los más jóvenes. Es importante también tomarlo en cuenta. Y la enfermedad que va a tener mayor número de muertes va a ser la demencia, con 6 millones de afectados, ¿sí? El cual es un incremento del 264% con respecto a 2016. Fíjate, uno pensaría, ok, de aquí al 2060 pues yo puedo tener la tecnología suficiente para tratar las afecciones cardíacas, para resolver el problema de los cánceres, ¿por qué no? Las enfermedades contagiosas, virulentas, etcétera, etcétera. Pero se está dejando al lado la salud mental. Y la salud mental en este momento es una prioridad en salud global, ¿no? Y aquí está el dato. La demencia es la enfermedad más prevalente y más muertos va a ocasionar para el año 2060. Ahora, el asunto de la salud. Ya vimos de qué nos vamos a morir. Y ahora vemos por qué nos vamos a morir, además de la enfermedad que vamos a tener. Los sistemas de salud se encuentran en crisis permanente. Siempre hay mayor necesidad que el recurso que tenemos, ¿no? Y creo que todos hemos visto, hemos sido testigos de esta situación en todos nuestros países, ¿no? Existen recortes presupuestales y accesos restringidos a los servicios de salud. Y muchas veces no es porque no se tengan, sino porque no se puede llegar a estos servicios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi país de México, existen comunidades que no pueden tener acceso a los servicios de salud por barreras geográficas, ¿sí? Y entonces la gente tiene que invertir mucho tiempo, invertir dinero en poder llegar al centro de salud más cercano para tratarse de la enfermedad que sea. Y todo eso repercute negativamente en el estado de salud de la persona. Entonces, todas estas situaciones, pues, se evidencian más en circunstancias de emergencia. Dejemos a un lado la pandemia. Pensemos, por ejemplo, en un huracán. Cuando se presenta un huracán, ¿sí?, en una zona costera, los hospitales trabajan bajo presiones bastante altas y con un grado de emergencia importante. Y les dan prioridades sobre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa desbalance entre recursos y necesidades, ¿no? Les había mencionado hace un momento esta situación de la ONU, donde se habla de
cumplimiento de 16 metas para el desarrollo sustentable del planeta. Estas 16 metas, la que nos interesa en este momento sería la meta número 3, donde se habla de que se logre un grado de buena salud y bienestar para toda la población del mundo. Este programa surge en 2015 y la idea era que para el 2030 se tuviesen cumplidos ciertos indicadores que permitieran llegar a estas metas, ¿no? Digo, no es necesario que mencione que estamos, pero por mucho lejos de cumplir con estas metas, por la diferencia que hay entre los recursos en los países y las necesidades también en los diferentes países. Y si a eso le metemos la pandemia del 2020, pues la situación no ayudó, no mejoró. Ahora bien, ¿cómo se ve esta situación de la salud? Hay un indicador muy bueno para poder identificar el grado de bienestar de las personas, que es el índice de desarrollo humano. ¿Sí? Este indicador se crea a través de 3 factores. Y aquí les voy a mostrar los datos para América Latina. El primer factor es tener una vida larga y saludable que se refleje en la esperanza de vida al nacer. Con datos del 2021, en la región de América Latina y el Caribe, tenemos que para los varones la esperanza de vida al nacer es de 72 años y para las mujeres de 79 años. El otro factor es el que se obtengan conocimientos, reflejado en el grado de alfabetización. ¿Sí? Este indicador es medio engañoso porque tenemos reportado un 94% de alfabetización en adultos y un 98% de alfabetización en niños, pero esta alfabetización es de educación básica. Y finalmente, el nivel de vida digno reflejado a través del Producto Interno Bruto. Y el valor para nuestra región es de $7,417. Este valor es lo que significa es la productividad que tenemos cada uno de nosotros a lo largo del año y medido en dólares a precio del 2021. Ok, pues yo ya tengo este indicador aquí, ¿no? Pero vean esta gráfica. Aquí vemos el índice de desarrollo humano del 2010, del 2000, perdón, al 2019. Y lo que vemos es una diferencia importante entre el bajo, el medio y el muy alto desarrollo humano. ¿Sí? Aquí no se menciona quién pertenece a qué, ¿sí? Lo que sí vemos es que hay una brecha importante entre el desarrollo humano medio, un valor mediano, y el muy alto. ¿Sí? El muy alto implica que la persona está en una plenitud física, mental y que le permite desarrollar todo su potencial. ¿Sí? En muy pocos lugares en el mundo tienen ese desarrollo tan grande. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, Dinamarca como uno de esos países que tienen un índice de desarrollo humano alto. Los bajos desarrollos humanos, pues se pueden ver principalmente en aquellos países que tienen carencias muy grandes, ¿no? Por ejemplo, países subsaharianos del África o en nuestra región, por ejemplo, Haití, ¿no? Entonces vean la diferencia que hay entre uno y otro. Ahora aquí lo que vemos es las proyecciones del Producto Interno Bruto en crecimiento del 2018 hasta el 2024, ¿sí? En los países de bajo ingreso. Las líneas sólidas son las proyecciones que se dieron en octubre del 2020, las líneas con rayita en enero del 2020, ¿sí? Y lo que podemos ver es que la proyección en octubre está por debajo de la proyección en enero, porque por más que estuviésemos aparentemente preparados para una posible situación pandémica, pues la realidad nos pegó fuerte, ¿no? Y nos hizo ver que esto no es cierto. En la figura 5, ustedes pueden ver en millones de personas el cambio en la extrema pobreza, ¿sí? Durante el COVID-19. Al 2018 teníamos 656 millones de personas. Para el 2020 decreció en 49 millones de personas. Esto fue antes del COVID, ¿no? Cuando se da el COVID, este nivel aumenta un 108 millones de personas y después de que algunos de los países recibieron ayuda, bajó a 19 millones de personas. Finalmente, el estimado para el 2020 fue de 696.
millones de personas en extrema pobreza. Es decir, hay más pobres que antes por efectos de COVID. Ok, el tercer factor, que es el tecnológico, el de recursos tecnológicos, quiero planteárselos desde esta perspectiva, el mercado de dispositivos médicos. ¿Sí? Antes de la pandemia se hablaba de un crecimiento muy importante en el mercado de dispositivos médicos. De hecho, si se dan cuenta en la gráfica de su izquierda, el crecimiento ha sido sostenido, ¿sí? Un 5.2% de crecimiento sostenido desde el 2015 y la previsión para el 2022. Se hablaba de 522 mil millones de dólares para el 2022 como el valor del mercado de dispositivos médicos, donde la mayoría de, perdón, donde los principales puntos, los principales segmentos de participación están en la gráfica de su derecha, en el extremo derecho, que sería el diagnóstico in vitro y la cardiología. ¿Sí? Bueno, viene la pandemia. Se descubren ciertas actividades que no le habíamos puesto suficiente atención y que de alguna manera pues regularon nuestra dinámica durante el 2020. Y en Estados Unidos se habla de ciertos, digamos, puntos de oportunidad, ciertos escenarios de oportunidad para el desarrollo tecnológico. Esta es la visión de los Estados Unidos para un desarrollo pospandémico. Telemedicina. ¿Sí? Con la telemedicina se pueden potencializar las consultas médicas, se pueden evitar los contagios por virus y bichos, ¿sí? Y se puede también optimizar los recursos, tanto el recurso humano como el recurso financiero. Obviamente las vacunas como un área de oportunidad importantísima debido a drásticos cambios en los tiempos de desarrollo. ¿Sí? El reto será actualizarlas a las demandas que se vayan presentando y también lidiar con las controversias que representa el uso de material no tradicional, vamos a ponerlo así, para la creación de estas vacunas. Sin embargo, de que es un foco importante de desarrollo tecnológico, indudablemente lo es. Luego, lo que es Data Analytics, que sería el análisis de datos, en el cual ahora ya la enfermedad no se estudia de manera aislada, sino en relación con las comorbilidades. Esto lo aprendimos a la mala con tantas personas que han muerto de COVID y que tenían también esas comorbilidades, ¿no? Y al mismo tiempo la atención a enfermedades no transmisibles de tipo crónico. Herramientas para la decisión del paciente, o sea, las famosas apps de salud con las cuales muchos de nosotros hemos interactuado y que están orientándose a personalizar la aproximación clínica, donde empoderando al paciente le ayudamos a que tome decisiones. Sin embargo, hay un reto muy fuerte en Estados Unidos, por lo menos, de las implicaciones legales que esto puede tener. Y finalmente, la inteligencia artificial, donde la idea del uso de sistemas inteligentes se orienta hacia el poder proveer equidad en el acceso a los servicios de salud, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a estos servicios a través de los desarrollos basados en inteligencia artificial. También tiene su lado oscuro, no lo vamos a negar, ¿sí? Pero yo quisiera, y de hecho los autores de este artículo no lo mencionan, se detiene solo en la parte positiva de este tema, pero bueno, sabemos que existe también unas controversias muy importantes alrededor de esto, ¿no? Ok, entonces, para poder tener desarrollos tecnológicos, pues requerimos inversión, ¿no? Necesitamos financiamiento y que haya gente que quiera invertir en estos desarrollos tecnológicos en salud. Entonces, hay ciertas tendencias en las llamadas agencias de promoción de la inversión que también se identificaron alrededor de y a partir de la ocurrencia de la pandemia. ¿Sí? Una es la promoción de la inversión dentro de salud, ¿sí? En línea con las prioridades de cada nación y también con las oportunidades de inversión. En los países en desarrollo, esto está orientado a la infraestructura hospitalaria y servicios médicos, mientras que en los países desarrollados, esto está orientado hacia lo que la digitalización va a provocar en la apertura de segmentos del mercado. Lo que mencionamos hace un momento, telemedicina, vacunas, inteligencia artificial, todos esos puntos de oportunidad se ven reflejados en
posibilidad de inversión y de inversiones fuertes. También la promoción de incentivos financieros y fiscales en zonas económicas objetivo especiales. ¿Qué es una zona económica objetivo especial? Geográficamente, algunos países, algunas regiones son mucho más estratégicamente importantes para el desarrollo comercial que otras. Vamos a poner el ejemplo en el Canal de Suez. Canal de Suez, que es el que comunica a Oriente Medio con África y con Europa, siempre ha sido un punto muy importante y ha sido promotor de muchos conflictos internacionales fuertes, ¿sí? Y que hace pocos años tuvo no sé si fue el año pasado o en 2019, pero hubo una situación en la cual un buque se quedó atorado en el Canal de Suez, atorado. Y entonces las maniobras para poder desatorar ese buque provocó un atraso en el suministro del petróleo de las zonas de Oriente Medio hacia Europa y África, ¿no? Entonces, esa es una zona económica objetivo especial. Otra en nuestra América Latina es Panamá, ¿sí? Panamá que tiene el canal, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Tenemos un canal que permite la comunicación entre los dos grandes océanos que nos circundan y que también ha sido objeto de la lucha de naciones por muchos años, ¿no? Entonces, esas son las zonas económicas, objetivo especiales. Entonces, la idea es que a través de esos incentivos financieros, pues se genera inversión extranjera para fortalecer los sistemas de salud a través del desarrollo de habilidades como el desarrollo de profesiones, ingeniería biomédica es una de ellas, ¿no? Transferencia de tecnología y cooperación con los asociados locales. Y la promoción de oportunidades de inversión para fabricación de dispositivos médicos, fármacos, vacunas, para el desarrollo de lo que es la salud digital y para equipo de protección personal. Esto es bien importante. ¿Sí? A partir de ahora, esta situación de equipo de protección personal se va a volver un elemento estratégico vital para el desarrollo de muchas funciones de la hospitalarias, ¿no? Entonces, tendremos que acostumbrarnos al uso de cubrebocas en el hospital con mayor frecuencia de como estábamos antes. Y bueno, sí, creo que era prudente comentarlo. Ok. Por último, ¿sí? Para cerrar este cuadrante que presenté al inicio, quiero hablarles de la preparación de nosotros como ingenieros biomédicos. Todos estos 3 factores que les mencioné tenían como objetivo que ustedes pudiesen tener una imagen global, ¿no? De lo que va a pasar o lo que puede estar pasando a partir del 2022. Y entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros como ingenieros biomédicos, ¿no? Y aquí les presento una figura de cómo se encontraba el currícula de la licenciatura de Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, al 2012, y la propuesta que se hizo para cambiar esa estructura. Si se dan cuenta, existe una secuencia de eventos donde tenemos un tronco general de ciencia básica e ingeniería, una cantidad de materias alrededor de ingeniería eléctrica y después unas temáticas específicas de ingeniería biomédica más una nube de optativas, ¿sí? La propuesta que se dio en el año 2013 fue que la parte de investigación y desarrollo se involucre en la formación de los estudiantes, algo que había platicado el profesor anteriormente, ¿no? Hablamos ya de materias que no son tradicionales o no solían ser tradicionales para el ingeniero biomédico, ¿no? Y metemos temáticas emergentes que se están volviendo ya como parte de la currícula normal del ingeniero biomédico, ¿no? Entonces hablamos de nanotecnología, biomateriales, ingeniería de tejido, neuroimagen, etcétera, ¿no? Y todos estos puntos que ven aquí se daban porque la universidad pues tiene laboratorios de investigación que trabajan estos temas. Entonces, la idea era involucrar esos laboratorios de investigación en la formación de nuestros estudiantes y también tener esa retroalimentación por parte del estudiante involucrando en nuestros proyectos. ¿Sí? Menciono esto porque les había dicho al principio de la presentación que pues yo provengo de esta universidad que ha sido de las primeras que ofrecieron un programa de ingeniería biomédica a nivel América Latina y que ha sufrido cambios interesantes, importantes a lo largo de estos 40 y tantos años de
de existencia y pues de alguna manera hemos tenido impacto en colegas de otras regiones, de otros lados, ¿no? Entonces creo que sí, por eso sí me considero importante verlo. Bueno, un grupo de profesores de mi universidad junto con su servidora estuvimos haciendo algunos estudios sobre precisamente qué estaba pasando en nuestra región con respecto a la distribución de las temáticas de los cursos de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, ¿no? Y estas gráficas que vemos este, fueron resultado de investigación que presentamos el año pasado, en 2020. Aquí lo que les presento es, con base en las regiones, ¿sí? Y comparando con Estados Unidos, cuáles han sido el número de cursos que se tiene en diferentes temáticas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que ¿dónde está? Cursos introductorios y cursos así básicos de proyectos y demás, tenemos un número pequeño en México y en América Latina comparado con el porcentaje en Estados Unidos, que es bastante considerable, ¿no? Algo que entra también importante aquí es los cursos de ingeniería eléctrica. ¿Sí? Aquí en nuestra universidad sí somos muy pro ingeniería eléctrica, entonces tenemos un número importante de cursos sobre este tema, pero hemos identificado que estos cursos se pueden fusionar con estas temáticas emergentes para poder mejorar incluso la calidad de los cursos que tenemos presente y meter la dinámica de estas nuevas tendencias en ellos, ¿no? Ven también el número total de cursos son bastante altos, fíjense, somos 51 en México, en América Latina también 51, en la parte de Sudamérica, pues un curso menos, pero en comparación con Estados Unidos tenemos 39. Ahora, ¿por qué me estoy comparando con Estados Unidos? Pues queramos o no, es nuestra influencia más fuerte, ¿no? De hecho, los primeros programas de ingeniería biomédica en México, pues fueron tomados de los programas americanos, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos que hacer esa comparación, ¿no? Ellos en estos momentos, en los últimos años, pues sí han tenido una evolución interesante con respecto a cómo están formando a sus ingenieros biomédicos. Y la idea no es seguir lo que ellos están haciendo, simplemente ver cuáles son los posibles escenarios para nosotros, ¿no? Dentro del contexto. Por eso todo lo que mencioné antes era importante, ¿no? Ok, y en el pie que tenemos en la derecha, podemos ver que el 34% de los cursos están en los programas de América Latina, están orientados a instrumentación médica, y el otro 34% en cursos relacionados a gestión o al hospital, de ingeniería clínica y todo eso está metido allí, ¿no? El 17% hay un balance de materias que son estas materias selectivas que muchos de los programas de ingeniería biomédica tienen y que están de alguna manera tratando de explorar estas nuevas temáticas, ¿sí? Y tenemos otros cursos allí que pues, son los selectivos de formación social, ¿cómo se llama? Social y de humanidades o de ciencias biológicas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos en el presente. Aquí lo podemos ver de otra forma, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos como una distribución por años de los matemáticas alrededor de la cual se forma un ingeniero biomédico. Y en la parte de la derecha tenemos la propuesta que nuestro grupo está planteando para poder hacer un cambio dentro de las currículas de ingeniería biomédica a nivel licenciatura, donde el diseño sea uno de los ejes rectores de la formación del estudiante, ¿sí? En armonía con lo que se mencionó en la presentación pasada, donde la solución de problemas de nuestro entorno, problemas reales, ¿sí? A través de la integración de la ciencia, del conocimiento, de las habilidades y de la experiencia, tanto del profesor como del estudiante, se pueda, ¿sí? Aportar a la sociedad a través de este trabajo que hacen los muchachos y que les reditúe a ellos en un título universitario, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un cambio interesante entre principalmente los años 2, 3 y 4, ¿no? Esto es algo complicado porque pues hay políticas educativas que hay que cumplir y hay situaciones pues con las cuales tenemos que lidiar, ¿no? Pero es un poco la idea hacia dónde
desde una perspectiva académica de capacidades y habilidades podemos trabajar. Ya para dar terminada esta presentación, quisiera comentarles los aspectos adicionales a la formación de capacidades y habilidades de nosotros como ingenieros biomédicos, ¿no? A más de la formación oficial, formal, pues debemos tener una mentalidad y una cultura de capacitación continua, de actualización continua, porque ya nos dimos cuenta de que esta dinámica pues no va a alentarse, sino que se va a acelerar. Y entonces debemos estar también ahí, a la altura de estas circunstancias, ¿no? También el desarrollo de habilidades blandas. Estas habilidades de repente no se suelen enseñar en las universidades, ¿no? Y de alguna forma, pues debemos de adquirir las cosas como la resiliencia, el pensamiento crítico, el compromiso y flexibilidad, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? La creatividad, ¿sí? Y quizás contra, ¿qué se dice? Para balancear el asunto, pues yo sí podría decirles desde mi experiencia que si algún profesional en ingeniería tiene esto, somos nosotros, los ingenieros biomédicos. Comprensión del entorno, todo lo que les comenté, o sea, entender qué está pasando, ¿sí? Para poder también tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Sentido de servicio y pertenencia, ¿sí? Servicio, porque finalmente en la salud, en realidad eso es lo que debe prevalecer, ¿no? Y finalmente la colaboración inteligente, ¿a través de qué? De asociaciones, de sociedades, de participación en eventos como este, ¿sí? Donde podamos no nada más plantear de lo que adolecemos, sino de lo que podemos hacer, ¿no? Eso creo que complementa muy bien las habilidades y las capacidades que nosotros vamos a tener que seguir cultivando, ¿sí? Posteriores a la pandemia. Y finalmente, 3 consideraciones que quiero ponérselos en la mesa. Los cambios son inevitables, ya. Van a seguir dándose, nos guste o no. Y hay que estar atentos no al cambio, sino a cómo se van dando esos cambios, la dinámica de, ¿sí? Se mencionó en la presentación pasada de que esta pandemia no va a ser la última, sino van a seguir más y más y a lo mejor más complicados o diferentes, no lo sé. Entonces, tenemos que estar atentos a cómo van dándose los componentes que ocasionan y que proveen un caldo de cultivo para las siguientes situaciones de emergencia que vamos a tener que atender. Las fortalezas del ingeniero biomédico se intensifican, como les decía hace un momento, con la participación en sociedades, en eventos, en foros, y no nada más para presentar trabajos de la escuela, sino también para compartir experiencias buenas y malas y para dar consejo y para dar también apoyo, ¿no? Sí, en esta época pandémica yo he tenido la oportunidad de poderme apoyar en mis colegas cuando me siento mal por razones diversas, ¿sí? Y tener ese brazo, aunque no lo tengo directo, pero yo sé que cuento con él, ¿no? Y les digo, ingeniería biomédica lo tiene por naturaleza. Y finalmente, el panorama pospandémico para la ingeniería biomédica, pues para mí lo es una oportunidad, es un escenario de oportunidades en varios sentidos. Aquí les mencioné algunos poquitos, pero hay muchos más, ¿sí? Formas de ver oportunidades para tanto aportar, ¿sí? Como para resolver problemas, ¿sí? Resolver situaciones y anticiparnos a las siguientes situaciones, ¿sí? Con estas 3 consideraciones finales termino mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo que me han dedicado. Aquí tengo la información de contacto por lo que ustedes requieran de mí. Muchas gracias.